Cordial saludo para todos los estudiantes del módulo virtual de Física Mecánica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Con este video aprenderá a sumar vectores. Para comenzar, identifiquemos las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales son cantidades que tienen una magnitud y una dirección. Por ejemplo, el vector Bx tiene la dirección, si nos ubicamos en un plano de referencia XY, el vector Bx está en la dirección X y el vector By está en la dirección Y. La suma de los dos vectores me da como resultado el vector B. Este sería el método gráfico en el cual yo establezco, al terminar un vector, comienzo el otro y donde termine establezco el vector resultante. Muy bien, ahora, con base en esta geometría se puede establecer que un vector se puede descomponer siempre en sus componentes rectangulares, una componente en X y una componente en Y. Ahora, la componente en X es como se obtiene, multiplicando el vector por el coseno del ángulo, mientras que la componente en Y se multiplica el vector por el seno del ángulo. Tenga presente, una técnica que yo siempre oriento es que es muy fácil identificar quién es seno y quién es coseno. Simplemente usted identifica quién es el que tiene, qué componente es el que tiene el ángulo. Observen que con base en esta geometría, el que tiene esta componente By, que sería al trasladarla, que yo la podría trasladar desde acá para acá, entonces ya serían una componente en X y una componente en Y. La que tenga el ángulo siempre va a ser el coseno. Ahora, para determinar la magnitud del vector, teniendo las dos componentes, aplicamos Pitágoras. Elevo la componente de x al cuadrado y le sumo la componente de y al cuadrado y a lo que me dé le saco la raíz cuadrada. Muy bien, y para determinar el ángulo, que en este caso lo determine alfa, siempre se aplica esta relación, tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x. Recuerden que la componente en y es la que está vertical. Ahora, ¿cómo se suman vectores? La suma de vectores, tengo dos vectores, el vector A 3,4 y el vector B menos 2,1. Cuando me lo están representando así, quiere decir que la primera componente es la X y que la segunda componente es la Y. Muy bien. Entonces acá, ¿cómo se sumarían los vectores A más B? Entonces, correspondientemente, sumo A con menos 2 y así obtengo la componente en X y para la componente en Y le sumo 4 más 1. Como lo pueden observar, 3 más menos 2, en este caso como es un número negativo, lo expreso entre paréntesis, más 4 más 1. Acá más por menos me da menos y 3 menos 2 me queda 1. Y aquí 4 más 1 me da 5. Quiere decir que el vector resultante de la suma de esos dos vectores es 1,5. Ahora, ¿cómo se obtiene la magnitud? La magnitud yo la voy a llamar pues el vector resultante. Podemos poner la R como vector resultante. Entonces sería la aplicando Pitágoras, 1 al cuadrado más 5 al cuadrado y a eso le saco raíz. Entonces para poderlo operar lo coloco entre paréntesis y opero y obtengo un valor de 5,1, la magnitud del vector resultante. Para determinar el ángulo alfa, aplico la tangente inversa. Entonces alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de y, la componente en y, sobre, que es 5, sobre la componente en x, que es 1. Y obtengo un valor del ángulo de 78,7 grados. Ahora, ¿cómo se restarían? De la misma forma. Correspondientemente, le voy a restar las componentes a 3, le resto menos 2, y al 4 le resto el 1. Como aquí lo pueden observar, 3 menos menos 2, y aquí 4 menos 1. Menos por menos me da más, aquí la primera componente me daría 5. Y la segunda componente 4 menos 1 me daría 3. Entonces obteniendo como vector resultante 5,3. ¿Cómo se obtiene la magnitud? Aplico Pitágoras. De raíz cuadrada, abra paréntesis, de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, como lo pueden observar. Opero y obtengo un valor de una magnitud, el valor de la magnitud del vector resultante de 5,83. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo? Aplicando Pitágoras, perdón, la tangente inversa. Alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente en y, que es 3, sobre la componente en x, que es 5, que es 30, operando me da 30,96 grados. Ahora, si tengo muchos vectores, ¿cómo se procede? Por ejemplo, acá tengo este vector que es de 50 newton
lo voy a llamar A y tiene 40 grados con respecto al eje X. Este otro vector de 30 newton lo voy a llamar B y tiene el ángulo está medido con respecto al eje Y de 45. Pasemos a este vector C que vale 60 newton, lo voy a llamar C y el ángulo también está medido con respecto al eje Y de 20 grados. Este de 45 grados, 20 grados. Este otro vector de 40 newton que lo voy a llamar D y tiene un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Y 20 newton, este otro vector de 20 newton que lo llame E. Listo, entonces, lo importante aquí es que usted tenga presente que los que tengan el ángulo los van a ser cosenos. Entonces acá, antes de pasar acá donde está el análisis, interpretémoslo. Por ejemplo, la componente de este vector de 50 newton en X va a ser 50 por coseno de 40. Y si X es coseno, Y va a ser 0. Entonces la componente en X sería 50 por coseno de 40 y la componente en Y 50 por seno de 40. ¿Cómo sería este? La del coseno, ¿cuál sería? La del coseno sería Y. Entonces aquí sería 30, BY sería 30 por coseno de 45. Acá, la componente, ¿cómo sería? La componente tiene el ángulo Y, entonces Y sería con coseno. Acá, ¿cómo sería la componente para este? Para X sería con coseno, porque mire que tiene el ángulo con respecto a X. Y observe que este vector está totalmente en X, o sea que no tendría componente en X varía su componente en 0, y todo el vector sumaría solamente en Y. Ahora, tenga presente que todos los componentes X en esta parte son positivas. Entonces, tanto para este X es positiva como para este, la componente X es positiva. Pero observen que para estos las componentes X son negativas. Tanto para este como para este. Tanto para D como para E, la componente en X sería negativa. Ahora, interprete también siempre cuando las componentes Y son positivas y negativas. Observe que en esta parte, en este hemisferio, las componentes son positivas, las de Y. Entonces, tanto para este, la componente en Y sería positiva como para este también. Y por acá las componentes Y serían negativas. Quiere decir que este sería negativo y que este sería negativo. Entonces, trasladando toda esta información, obtendríamos a X sería igual a 50 por coseno de 40 y opero y me da 38,3 newton. Si uno es coseno, el otro tiene que ser seno. Entonces a Y es 50 seno de 40, que me da 32,1 newton. Hagamos el análisis solamente de estos para que ya podamos concluir. Observen, por ejemplo, estos dos. AX vale 50, que es la magnitud, por el coseno de 40. ¿Por qué el coseno? Porque está el ángulo con respecto a X. Entonces, como pueden observar, 50 por coseno de 40. Y si X es con coseno, Y es con seno. Con base en ese análisis se obtuvieron todos estos datos. Entonces, BX es 30 seno de 45. BY es menos 30 coseno de 45. Porque observen, por ejemplo, que la componente de B de X es negativa. Perdón, de Y. La componente esta de BY es negativa, miren. Que está en la parte en el hemisferio sur, donde las Y son negativas. Y así voy estableciendo todos los valores. Por ejemplo, CX, menos 60 seno de 20, menos CY es menos 60 coseno de 20, DX es menos 40 coseno de 30, y de Y es 40 seno de 30, y como le dije en un comienzo, X es igual a 0 y Y es igual a 20. Volvamos, ¿por qué? Porque todo el vector D está en Y. Ahora, con ese análisis, entonces, se encuentra la resultante. La resultante en X sumo todos los vectores, todos los AX, más BX, más CX, más DX, más EX. Y la sumatoria me da 4,35 newton. Y lo mismo aplico para los Y, sumo todos los Y, a Y más BY más CY más DY más EY, y obtengo un valor de menos 5,45 newton. Ahora, ¿cómo encuentro la resultante? Con Pitágoras. Entonces, Rx en raíz cuadrada de la resultante de X al cuadrado más la resultante de Y al cuadrado. La resultante de X me dio 4,35. Entonces, lo elevo al cuadrado. Más la resultante en Y me dio menos 5,45 newton y lo elevo al cuadrado. De todas maneras, como esto está siempre elevado al cuadrado, las cantidades siempre van a dar positivas. Pero yo tengo un valor
de la resultante de 6,97 newton. Y para el ángulo aplico la tangente inversa. Tangente inversa de la resultante en Y sobre la resultante en X. La resultante en Y me dio menos 5,45 y la resultante en X me dio 4,35. Opero y obtengo un valor de menos 51,4 grados. Recuerden que estos grados están respecto al eje X positivo. Veamos otros ejercicios. Lo vamos a retomar más rápido ya que identificamos el método. Entonces observen, 20 newton lo va a llamar A. Entonces AX va a ser 20 newton por el coseno de 30 y a Y 20 newton por el seno de 30. Pasemos a B, a 15 newton que lo llame B. B entonces el ángulo lo tiene X. B lo tiene Y, perdón, observen, miren, lo tiene el eje Y. Entonces la componente en Y va a ser con coseno y la componente en X va a ser con seno, como lo pueden observar. En X con seno y en Y con coseno. Y en este caso, observen que la componente en X es negativa, perdón, en X es positiva y la componente Y es negativa. Entonces positiva en X y negativa en Y. Pasemos a C. Entonces observen C. Pronto tiene el ángulo con respecto al eje X. Entonces es 20 por coseno de 75. La componente en X sería negativa y la componente en Y también sería negativas. En el caso de C, ambos deben ser negativos, perdón, como lo pueden observar. Muy bien. Ahora pasemos el otro vector D. Nuevamente, entonces como D solo está en Y, debe tener componente en X0. Entonces en X0 y en DY todo el valor del vector. Realizo la sumatoria de todos los vectores en X y obtengo 26,24 newton. Realizo toda la sumatoria de los vectores en Y y me da menos 0,45 newton. Aplico Pitágoras, el resultante de X al cuadrado más resultante de Y al cuadrado, reemplazando la resultante en X me dio 26,24 y la resultante en Y 4,45. Recuerde que están elevados al cuadrado, opero y me da 26,61 newton. Para encontrar el ángulo, aplico la tangente inversa. Tangente inversa de la resultante en Y sobre la resultante en X. En este caso sería menos 4,45 sobre 26,24. Opero y me da menos 9,6 grados. Por último, vamos a realizar pues estos otros ejercicios. Mire que cada vez son más fáciles porque hay menos vectores. Este, ¿cómo sería? Lo voy a llamar A. Este sería el vector en X, sería con coseno. El vector B en X sería también con coseno. Y el vector C en Y sería con coseno. Muy bien, como aquí lo pueden observar. Se aplica también la regla de signos. Por ejemplo, la componente de X de C tiene que ser negativa y la componente de B también tiene que ser negativa. Comprobemos. La componente de C es negativa y la componente de B en X son negativas. Efecto. Opero, este me da 7,7, 6,4, los opero todos y aquí después realizo las resultantes en X. Sumo todos los vectores en X y me da menos 2,12. Sumo todos los vectores en Y y me da todos los vectores en Y me da 6,39. Aplico Pitágoras nuevamente para hallar la magnitud. Entonces me quedaría raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 6,39 al cuadrado, como lo pueden observar, opero y me da 6,73 newton. Y para el ángulo, la tangente inversa. En este caso sería la tangente inversa de Y, que sería, de hecho aquí vamos a realizarlo, que ahí sería entonces tangente inversa de 6,39 sobre menos 2,2 menos 2,12. Muy bien. 6,39. Realice esa operación. Menos 6,39 dividido menos 2,12. Y me cierro paréntesis y obtengo un valor de menos 71,6 grados. Ya le había hecho la operación real. Este es el valor real de esa operación. Muy bien. Recuerden, este va en el numerador y este va en el denominador. Por último, tenemos este vector, también tres vectores A, B y C. Pero en este caso, miren, la componente de A en Y va a ser con coseno.
La componente de b en x es con coseno y la componente de c en x es con coseno. Listo, como lo pueden observar. Muy bien. Esta componente con coseno, esta con coseno y esta con coseno. Opero, realizo, sumo las componentes en X y me da 16,02 newton. Sumo las componentes en Y y me da 7,36 newton. Aplico Pitágoras. Recuerden, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado y obtengo un valor de la magnitud del vector de 17,63 newton. Y para el ángulo, la tangente inversa de 7,36 sobre 16,02, como lo pueden observar, y obtengo un valor del ángulo de 24,67 grados.